En el invierno de 1892, el barrio más elegante de la Ciudad de México empezó a murmurar acerca de ruidos que les congelaban la sangre. Tras los muros de piedra de una mansión en la calle Tuba, se escuchaban gritos tan desgarradores, tan llenos de agonía, que incluso policías endurecidos dirían más tarde que atormentaron sus sueños durante años. No eran los gritos de la revolución ni la violencia callejera tan frecuentes en el México de Porfirio Díaz. Era algo peor. La tortura sistemática de niños, ejecutada con precisión por una mujer cuya respetable fachada había engañado a toda una sociedad. Lo que las autoridades encontraron en esa casa estremecería a México y mostraría la mente de la primera asesina serial registrada en el país. Una mujer cuyos crímenes fueron tan perversos que el artista José Guadalupe Posada inmortalizaría su maldad en grabados que hasta el día de hoy horrorizan a quien los observa. Pero antes de seguir con la historia de Guadalupe Martínez de Bejarano, la hiena, la terrible. Si te gustan los true crime que exploran los rincones más oscuros de la naturaleza humana, suscríbete a nuestro canal y toca esa campana de notificación. Dale like a este video si te atreves a saber toda la verdad y comenta desde qué estado y ciudad nos escuchas. Tu donación nos permite continuar desenterrando estos casos escalofriantes que el tiempo trató de sepultar. La historia que estoy a punto de revelarte ha sido en su mayoría olvidada, enterrada bajo años de vergüenza e incredulidad. Pero vale la pena relatarla, no por lo impactante, sino por mostrar cómo el mal puede ocultarse tras las máscaras más respetables y cómo los puntos ciegos sociales pueden transformarse en zonas de caza para los depredadores. Era 1887 y la Ciudad de México hervía con las contradicciones del proyecto modernizador de Porfirio Díaz. Las luces de gas titilaban en las calles recién pavimentadas por donde circulaban carruajes tirados por caballos que transportaban damas en sedas europeas importadas, más allá de los mendigos que no habían comido en días. Los barrios ricos mostraban las ambiciones de México de integrarse al mundo civilizado. A unas cuadras, familias indígenas se apiñaban en ruinosos conventillos, con sus hijos famélicos y desesperados. En este mundo tan desigual, Guadalupe Martínez de Bejarano se hacía respetar. A sus 43 años era una viuda intachable que había conservado el estatus de su difunto marido gracias a hábiles tratos y cultivando las relaciones con la alta sociedad de la Ciudad de México. Su casa, de 2 plantas en la calle Tuba, con balcones de hierro forjado y fachada de piedra caliza rosa, era todo lo digno que cabría esperar de una dama de su posición. Guadalupe era imponente, alta y severa, vestida de luto como una armadura, su cabello negro recogido en un moño que acentuaba los ángulos agudos de su rostro. Sus vecinos la conocían como una católica que no faltaba a misa los domingos, que donaba a la iglesia, una mujer de negocios que vendía sirvientas domésticas a las mejores familias de la ciudad. Lo que no sabían era que Guadalupe había creado lo que ella llamaba, en secreto, su método especial de entrenamiento para jovencitas sirvientas. Tras los muros de sus aposentos de sirvientes, había construido un laboratorio de tormento humano en el que podía dar rienda suelta a los deseos más perversos que la sociedad civilizada le obligaba a contener. Su hijo Aurelio, de 22 años, habitaba los pisos superiores como un espectro, delgado, tenso y con la palidez de alguien que vivía demasiado en el interior. Se había acostumbrado a volverse invisible cada vez que los ojos de su madre tomaban ese brillo que anunciaba lo que ella llamaba sesiones de disciplina.
Se había vuelto tartamudo y adicto al láudano para poder dormir a pesar de lo que ocurría abajo. Y el de Guadalupe, ideal para sus actividades clandestinas. Familias pobres de las áreas rurales de México mandaban a sus hijas a la capital a trabajar de sirvientas domésticas. Estas niñas llegaban sin contactos, sin papeles, muchas veces sin saber leer ni escribir. Cuando desaparecían, rara vez había alguien con la posición social para hacer preguntas difíciles. Pero Guadalupe había sido prudente en sus primeros años de práctica. Se había contenido en lo que consideraba pequeñas correcciones, castigos que no dejaban cicatrices, humillaciones que podían justificarse como construcción de carácter. No fue hasta 1887 que finalmente se lanzó al asesinato. La mañana del 18 de enero de 1887 amaneció gris y gélida sobre la Ciudad de México. Una niebla tenue se elevaba desde el antiguo lecho del lago, que todavía yacía debajo de gran parte de la capital, envolviendo las calles en un aura de otro mundo que amortiguaba el sonido y desdibujaba los límites de la realidad. Aquella mañana, Casimira Juárez, una joven de 16 años de las montañas de Michoacán, tocó la puerta de madera de la mansión de Guadalupe Bejarano. Casimira había caminado 6 días hasta la capital. Traía todo su equipaje en un atado de tela. Sus padres habían muerto en una epidemia de cólera el año anterior y se había quedado huérfana y sin futuro en su pueblo. El párroco le había proporcionado una carta de recomendación y la dirección de la señora Bejarano, reconocida en toda la comarca por su obra de caridad de colocar a muchachas en puestos dignos. Al abrir la puerta, Guadalupe escudriñó con ojo entrenado a la joven que tenía delante. Casimira era perfecta, joven, indefensa, sola, y con esa desesperada gratitud en sus ojos que solo se veía en aquellos que no tenían a dónde ir. Su cabello negro estaba bien trenzado, su ropa simple pero limpia, aunque remendada, y sus ojos grandes mostraban una mezcla de esperanza y temor que Guadalupe encontraba satisfactoria. «Veo que estás bien educada», dijo Guadalupe revisando la carta del cura. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Las buenas referencias son imprescindibles en mi casa. Tengo estándares muy altos». La guió por los corredores con pisos de mármol de la mansión, más allá de cuadros religiosos y muebles macizos que gritaban dinero viejo y conservador. Su habitación era pequeña pero estaba limpia, con una cama angosta, un lavabo y un crucifijo en la pared. «Encontrarás que trato bien a mis criados», aclaró Guadalupe, «pero exijo obediencia y discreción totales. Las familias que sirvo no merecen menos». Durante las primeras 2 semanas, la vida de Casimira en la mansión continuó siendo casi agradable después de lo que había pasado. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno y pasaba las mañanas limpiando las habitaciones principales y las tardes lavando y cosiendo la ropa. Guadalupe la miraba, pero la joven lo atribuía al cuidado de una patrona. Lo que Casimira no sabía era que estaba siendo analizada como un espécimen de laboratorio. Guadalupe lo registraba todo: cómo reaccionaba ante las reprimendas, qué la asustaba, cuánto dolor podía soportar antes de que se le llenaran los ojos de lágrimas. Estaba preparando algo que necesitaba conocer los puntos de quiebre de sus objetivos. La metamorfosis se inició lentamente. Guadalupe le comenzó a jalar defectos a todo lo que hacía Casimira: polvo donde nadie lo veía, arrugas en sábanas impecables, comida que de algún modo siempre lograba cocinar mal, aunque siguiera las recetas al pie de la letra. La joven se disculpaba una y otra vez, se esforzaba más, pero solo lograba que las quejas de su jefa se multiplicaran.
Comienzo a creer que no estás tan entrenada como dijo tu sacerdote, comentó Guadalupe una tarde. Su voz llevaba un escalofrío que hizo temblar a Casimira. Tal vez necesites una lección más severa en el buen comportamiento. Los castigos empezaron siendo leves. Castigó a Casimira a quedarse horas en la cocina, de penitencia por faltas imaginarias. Le negaron la comida por tonto, cuando tropezó de agotamiento. Le obligó a limpiar suelos de rodillas hasta sangrar en las palmas y después le regañó por manchar de sangre la piedra. Aurelio, mirando desde la oscuridad, sintió que su estómago se apretaba con un miedo familiar. Había visto esto antes con otras criadas, pero nunca tan lejos. Cuando trató de hablar con su madre sobre cómo trataba a la joven, Guadalupe respondió con rapidez y horror. «Parece que has olvidado quién manda en esta casa», dijo ella, sus ojos volviéndose fríos como el hielo del invierno. «Quizá quieras acompañar a Casimira a sus clases de respeto y obediencia». La amenaza estaba hecha. Aurelio se retiró a su habitación y duplicó su dosis de láudano, intentando adormecerse ante lo que sabía que estaba por venir. Para febrero, la vida de Casimira era una pesadilla. Lo que había sido una disciplina severa se había convertido en una tortura sistemática para destruir su espíritu antes de destruir su cuerpo. Guadalupe había superado la crueldad para sumergirse en algo que revelaba la profundidad de su trastorno psicológico. El sótano de la mansión, un espacio originalmente concebido para ser un almacén, se había transformado en lo que Guadalupe, en secreto, consideraba su sala de entrenamiento. Aquí, fuera del alcance de cualquier mirada, podía entregar sus experimentos de tortura humana a sus anchas. Casimira fue despojada de su ropa y dejada desnuda en la fría habitación de piedra, mientras Guadalupe giraba a su alrededor como un depredador, señalando cada defecto que necesitaba corrección. El cuerpo flaco de la joven dejaba ver cada costilla, cada rincón hambriento que Guadalupe había provocado a propósito con el ayuno. «Mira qué fea te has puesto», susurró Guadalupe. Su voz era una familiaridad más aterradora que un grito. Esto es lo que pasa cuando los criados se olvidan de su lugar. Pero no te preocupes, te voy a recordar. El brasero que solía calentar las habitaciones de la mansión ahora era una herramienta de tortura. Guadalupe calentaba hierros al rojo vivo y los acercaba lentamente a la piel de Casimira, quien ya hacía gestos de terror antes de sentir el dolor. El contacto era rápido pero exacto, lo suficiente para infligir un dolor extremo sin causar quemaduras mortales inmediatas. Entre torturas, Guadalupe curaba con precisión médica las heridas de la joven, aplicando ungüentos que aceleraban la curación lo suficiente como para que pudiera repetirse. Había estudiado anatomía y fisiología como un médico, aprendiendo cuánto daño podía soportar y recuperarse el cuerpo humano. La tortura psicológica era igualmente sistemática. Guadalupe obligó a Casimira a confesar pecados que nunca cometió, a pedir perdón por faltas inventadas, a agradecer por castigos que la acercaban más a la locura con cada día que pasaba. Destrozó la percepción de la realidad de la joven hasta el punto en que Casimira llegó a pensar que se merecía todo el maltrato que le estaban haciendo. Aurelio, atrapado en los pisos superiores, trataba de conservar la razón, mientras los gritos de tortura resonaban por toda la mansión. Empezó a escribir un diario, llenándolo de notas desesperadas con una letra cada vez más errática. 15 de febrero. Los gritos fueron más fuertes anoche. Intenté taparme los oídos, pero lo atraviesan todo. Madre dice que es por el bien de la niña, pero sus ojos, Dios mío, cuando lo dice, creo que lo disfruta.
22 de febrero. Encontré sangre en las escaleras del sótano. Cuando pregunté, mamá sonrió y dijo que había tenido un accidente en las clases de cocina. Pero, ¿qué tipo de clase de cocina necesita tanta sangre? 28 de febrero. No veo a Casimira en la casa principal desde hace días. Mamá dice que está demasiado enferma para trabajar, pero oigo ruidos abajo que no suenan a enfermedad. Suenan a... no puedo escribir a qué suenan. El final llegó a principios de marzo. Tras casi 6 semanas de tortura continua, el cuerpo de Casimira, empujado más allá de todos los límites de la resistencia humana, finalmente se rindió. Su corazón simplemente se detuvo en lo que Guadalupe había planeado que fuera otra sesión de corrección, de rutina. Cuando Guadalupe se dio cuenta de que su víctima estaba muerta, experimentó una extraña satisfacción y decepción a la vez. Le había dado el mayor placer de su vida, pero ahora había terminado y tenía que resolver el pequeño problema de deshacerse de él. Con la misma eficiencia metódica con la que abordaba todos sus proyectos, Guadalupe envolvió el cuerpo en sábanas viejas y esperó hasta las horas más oscuras antes del amanecer para cargarlo en un carro. Ya había elegido un lugar de enterramiento en los solares abandonados que jalonaban los límites de la ciudad, un lugar donde la tierra cedía sin preguntas ante los entierros clandestinos. Mientras cavaba la tumba poco profunda que albergaría a la primera víctima conocida de asesinato en serie femenino en México, Guadalupe tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. La experiencia había despertado algo en ella que necesitaba ser alimentado. Sería más cuidadosa la próxima vez, más exigente con sus objetivos, más refinada en sus técnicas, pero habría una próxima vez. Después de la muerte de Casimira, Guadalupe se embarcó en lo que llamó su fase profesional. Había aprendido de su primera víctima y no iba a cometer los mismos errores que casi la descubren. La paciencia era la clave, la planificación y la reputación que era su mejor disfraz. Por casi un año, volvió a sus negocios lícitos con renovado vigor. Realizó kermeses para la catedral local, amplió su servicio de colocación doméstica y se hizo conexiones con las familias más poderosas de la Ciudad de México. De día era la viuda respetable, devota, trabajadora, socialmente comprometida. Pero sus noches eran para planear. Analizó las costumbres sociales que le permitirían elegir las víctimas perfectas. Estudió las formas de sujeción y tortura más efectivas que sus toscos experimentos iniciales y, sobre todo, creó métodos para garantizar que las desapariciones generaran una investigación mínima. También actuó para controlar la creciente inestabilidad mental de Aurelio. Su hijo se había vuelto impredecible, propenso a ataques repentinos de llanto y discursos incomprensibles sobre pecados imaginarios que necesitaban ser confesados. Guadalupe le consiguió un médico alemán, experto en enfermedades nerviosas, cuyo testimonio sería descartado como los delirios de un inválido si alguna vez intentaba revelar sus acciones. La oportunidad llegó en septiembre de 1888, cuando María Santos trajo a su hija Elena, de 15 años, a la mansión en busca de trabajo. Los Santos habían perdido su granja por culpa de la sequía y las deudas, y tuvieron que emigrar a la capital, donde escaseaba el trabajo y había mucha competencia. María estaba tan desesperada que tomaría cualquier trabajo para su hija, sin importar las condiciones. Elena Santos era todo lo que Guadalupe quería en una víctima. Joven, sana y sin nadie que investigara su desaparición. Pero, sobre todo, era fuerte en una forma silenciosa que Guadalupe encontraba irresistible. Romper voluntades fuertes era mucho más satisfactorio que destruir a los ya derrotados.
Las primeras semanas de la joven en la mansión continuaron el mismo patrón que Guadalupe había usado con Casimira, pero con ajustes. Era más discreto en su ascenso de maltrato, más atento en hacer que cada paso de degradación pareciera una consecuencia natural del anterior. En vez de violencia directa, usó manipulación psicológica para distorsionar la realidad de su víctima. «Te he visto más errática últimamente», comentaba Guadalupe, fingiendo preocupación. «Tal vez el aire de la ciudad no te siente bien. Hay ciertas campesinas que nunca llegan a encajar en la civilización». Elena se quejaba de que estaba intentándolo, y eso solo traía sermones sobre la diferencia entre intentar y lograr. Guadalupe desarrolló un ambiente de crítica permanente, en el que nada de lo que hiciera la joven era suficiente, generando las condiciones psicológicas para abusos mayores. Los azotes fueron en un principio castigos por delitos cada vez más imaginarios. Una mancha que se le escapaba al limpiar podía costarle horas de inmovilidad como castigo. Un plato, servido a una temperatura equivocada, le costaba el alimento. Una mirada desafiante le costaba una noche en el sótano de carbón, sin luz ni calor. Pero Guadalupe había aprendido a esperar. Podía dejar pasar días o semanas entre una escalada y otra, tiempo suficiente para que Elena se ajustara a cada nuevo nivel de maltrato antes de presentar el siguiente. Este método sistemático le ocultó el patrón hasta que estuvo demasiado rota psicológicamente para resistirse. Aurelio, mirando todo con creciente horror, intentó intervenir varias veces, pero su madre había previsto esto y tenía formas de manejarlo. «Veo que te preocupa cómo entreno a Elena», le dijo después de que él preguntara por qué la chica parecía tan aterrada. «Eso muestra que eres de buen corazón, pero la bondad sin sabiduría es cruel. Estas campesinas necesitan una mano fuerte para vencer su pereza y falsedad innatas. ¿Prefieres que la devuelva a la calle, donde volverá a caer en la prostitución y el pecado?» Cuando Aurelio continuó poniendo reparos, Guadalupe elevó el tono. «Pues si te crees con más capacidad que yo para gobernar una casa, hazte cargo tú misma de la educación moral de la muchacha. Creo que lo encontrarías interesante». El mensaje era explícito. Aurelio había presenciado lo suficiente de los métodos de su madre como para saber que desobedecerla era convertirse en una de sus víctimas. Se retiró a su láudano y a su diario, registrando atrocidades que estaba demasiado asustado para detener. Para diciembre de 1888, Elena Santos había pasado de ser una campesina sana a una sombra de ojos hundidos que se estremecía ante el ruido y obedecía órdenes con la exactitud de una máquina deshumanizada. Guadalupe había afinado sus técnicas durante los meses de práctica, creando formas de tortura más refinadas y más largas de lo que jamás había hecho con Casimira. El sótano había sido redecorado con aparatos de tortura. Cadenas colgaban de las vigas, sus eslabones de hierro gastados por manos que forcejeaban. Un brasero se erguía en una esquina, rodeado de herramientas que habían sido calentadas y enfriadas tantas veces que su metal se había vuelto azul-negro. Lo más perturbador era una especie de silla que Guadalupe había encargado a un herrero local, supuestamente para cuidar inválidos, pero en realidad para atar a una víctima y tener acceso a todas las partes de su cuerpo. El calvario final de Elena duró 3 días. Guadalupe lo había orquestado como una obra de teatro, cada acto para aprovecharse de la ruina psicológica y física del anterior. Pasaba de sesiones extremas de tortura a falsas muestras de amabilidad, dejando a su víctima siempre desorientada y sin saber qué esperar. «Mira, hija», aclaró Guadalupe en uno de estos respiros,
untando ungüento en quemaduras que ella misma había provocado horas atrás. Todo esto es por tu bien. Todas las almas deben ser purificadas antes de ir al cielo, y algunas necesitan más purificación que otras. La justificación religiosa era nueva, una forma de demostrar cómo Guadalupe había incorporado sus delitos en una cosmovisión que le permitía considerarse justa en lugar de malvada. Se había convencido de que estaba llevando a cabo un servicio sagrado, redimiendo almas a través del sufrimiento en formas que la religión ordinaria era demasiado timorata para intentar. Cuando Elena murió, su corazón se detuvo en una sesión que Guadalupe había planeado que durara horas más, y la asesina sintió una frustración casi física. La anticipación se había elaborado con tanto esmero, la escalada tan meticulosa, que el desenlace truncado se sintió como un fracaso artístico, más que como una tragedia humana. Pero había aprendido cosas sobre el ritmo y la técnica. Su próxima víctima lo agradecería. El funeral fue como los anteriores, pero con más cuidado. Guadalupe había marcado varios puntos de enterramiento en la periferia de la ciudad, disminuyendo la posibilidad de que varias tumbas en un mismo lugar fueran descubiertas. También cuidó de alternar las horas de sus incursiones nocturnas para que no se generara ningún patrón que llamara la atención de serenos o trabajadores matutinos. Cuando María Santos llegó a la mansión 3 semanas después, furiosa por el silencio de su hija, Guadalupe ya tenía una historia preparada para desviar sospechas y evitar una investigación más profunda. Desafortunadamente, Elena se enfermó poco después de Navidad, dijo con simpatía aprendida, una fiebre que parecía enfermar su mente y su cuerpo. Se convenció de que su familia estaba en peligro e insistió en marcharse inmediatamente para avisarles. Traté de convencerla de que esperara a estar lo suficientemente bien para viajar con seguridad, pero ya sabe cómo son los jóvenes cuando se preocupan por sus seres queridos. La historia era lo suficientemente creíble como para calmar a una madre desesperada y lo suficientemente ambigua como para no poder ser verificada. María Santos abandonó la mansión con la convicción de que su hija regresaba a casa a través del peligroso campo mexicano, sin saber que los buitres ya devoraban los huesos de Elena en una tumba improvisada en las afueras de la ciudad. Entre el asesinato de Elena Santos a finales de 1888 y los siguientes crímenes de Guadalupe en 1892, Guadalupe alcanzó su mayor sofisticación criminal. Había aprendido a controlar sus impulsos, a dirigir sus impulsos asesinos hacia una cuidadosa planificación y selección de víctimas, todo ello mientras cultivaba una persona pública cada vez más convincente con cada año que pasaba. En este tiempo, se consagró como una de las principales figuras altruistas de la Ciudad de México. Organizó ayudas para terremotos, patrocinó orfanatos, donó tanto para la construcción de iglesias que el arzobispo alabó su cristianismo desde el púlpito. Este reconocimiento público actuó como un escudo para todo lo que hacía en privado, y cualquier señalamiento en su contra parecía imposible, casi sacrílego. También desarrolló su agencia de colocación doméstica en todo un negocio refinado que le proporcionó acceso a jóvenes vulnerables de todo el centro de México. Su fama de persona confiable y discreta la transformó en la corredora de empleo favorita de las familias ricas de la capital, y su supuesto compromiso con la educación moral atrajo a padres desesperados que veían en el servicio doméstico la única forma de sacar a sus hijas de la pobreza rural. Lo que estas familias no sabían era que Guadalupe había creado todo un proceso de selección de víctimas. Buscaba chicas que estuvieran aisladas de sus familias, psicológicamente vulnerables y lo suficientemente atractivas físicamente como para satisfacer sus necesidades cada vez más particulares. Sobre todo, quería a las que tenían la clase de fuerza interior
que haría que su ruptura fuera especialmente deliciosa. El estado de Aurelio en ese momento le dio una ventaja inesperada. Su enfermedad nerviosa había avanzado hasta dejarlo prácticamente recluido en sus aposentos, dependiendo de dosis cada vez mayores de láudano y opio para mantenerlo en un estado constante de semiconciencia. Cuando salía en público, su evidente inestabilidad lo convertía en un testigo poco confiable, cuyo testimonio podía ser fácilmente desacreditado. Guadalupe se encargó de alimentar esta imagen, haciendo creer a médicos y amigos de la familia que la enfermedad de Aurelio era el resultado de una tara mental hereditaria y no de un trauma psicológico. Pagó tratamientos carísimos a médicos de moda, jurando públicamente que haría todo por la salud de su hijo, pero en secreto se aseguró de que su estado siguiera siendo demasiado precario como para que pudiera convertirse en una amenaza real para sus negocios. Pero, bajo esta fachada pulida, Guadalupe estaba orquestando su mayor proyecto hasta el momento. Las muertes de Casimira y Elena habían calmado sus necesidades inmediatas y le habían mostrado mucho sobre metodología y tratamiento de víctimas. Ahora estaba lista para algo más complicado: el cautiverio y la tortura simultánea de varias víctimas, algo que le permitiría jugar en nuevos niveles de manipulación psicológica y agonía física. La oportunidad se presentó en la primavera de 1892, cuando Esperanza Vega trajo a sus dos hermanas menores a la Ciudad de México en busca de empleos domésticos. Los Vega habían sido aniquilados por malas cosechas y violencia política en su estado natal de Hidalgo, y ahora Esperanza, de 19 años, tenía que mantener vivas a sus hermanas. Guadalupe interrogó a las tres muchachas con la atención de un tasador ante piezas raras. La esperanza era intensa, con la clase de dignidad resuelta que Guadalupe amaba en las víctimas. Carmen, de 17 años, era más callada y, por supuesto, más asustada, pero Rosa, de 15, era lo suficientemente lista como para organizar la resistencia si no se tenía cuidado. «Puedo contratar a las tres», les dijo Guadalupe, con la calidez maternal que se había vuelto su mejor arma de manipulación. De hecho, sería genial que trabajaran hermanas juntas. Se pueden sostener mutuamente en el proceso de adaptación, y veo que los familiares están más dispuestos a conservar los estándares que yo exijo. Lo que no les dijo fue que había estado imaginando este momento, perfeccionando formas de manipular los lazos familiares en herramientas de tortura en lugar de fortalezas. Cuando creíamos haber presenciado la vileza de Guadalupe Bejarano, el horror en la Ciudad de México se adentra en lo inimaginable. Si esta historia te dio escalofríos, compártela con un amigo al que le gusten los enigmas tenebrosos. Dale me gusta para apoyar nuestro trabajo y suscríbete para no perderte historias como esta. Averigüemos qué ocurre cuando un monstruo se da cuenta de que destruir un alma a la vez ya no es suficiente para saciar su sed de tormento. Con la llegada de las hermanas Vega se inició la campaña de tortura más sofisticada y prolongada de Guadalupe. Después de su experiencia anterior, ahora sabía que la forma de obtener la mayor satisfacción no era la rapidez de la destrucción, sino el lento cultivo de la desesperación a lo largo del tiempo. El primer mes, las tres hermanas fueron tratadas con la amabilidad que ya era sello de Guadalupe. Les dio una comida apropiada, un trabajo justo e incluso pequeños privilegios, como tardes libres para recorrer la ciudad juntas. Este tiempo de relativa seguridad fue fundamental para la estrategia general de Guadalupe. Necesitaba que sus víctimas se encariñaran con su situación antes de destruirlo todo sistemáticamente.
La manipulación psicológica se inició de manera sutil, con Guadalupe creando poco a poco diferencias entre las hermanas. Alababa el de una joven y reprobaba el de otra por el mismo trabajo. Inventaba rivalidades para que las hermanas compitieran por favores, generando resentimiento y sospecha donde antes había habido unión. He notado que Rosa se está adaptando mejor que sus hermanas, comentaba a Esperanza en la intimidad. Algunos están más adaptados a la vida civilizada. Tal vez Carmen podría aprovechar y pasar más tiempo conmigo, aprendiendo los detalles que Rosa conoce de forma tan natural. Estos comentarios aparentemente inofensivos estaban calculados para sembrar semillas de culpa y angustia, que más tarde se convertirían en un tormento psicológico. Esperanza empezó a cuestionarse si había hecho bien en traer a sus hermanas a la Ciudad de México, y Carmen se obsesionó con probar que era digna de aprobación. Para junio de 1892, Guadalupe había logrado aislar psicológicamente a cada hermana, manteniéndose cerca en términos físicos. Compartían la misma habitación, pero ya no confiaban la una en la otra. Cada una sospechaba en silencio que se estaba quedando corta en comparación con algo que sus hermanas parecían alcanzar. Fue entonces cuando Guadalupe les mostró la sala del sótano a sus nuevas víctimas. El sótano, que había sido la última prisión de Elena Santos, había sido completamente transformado a lo largo de los años que Guadalupe había pasado planeando. Había pedido nuevos equipos para poder amarrar y colocar con mayor exactitud. Compró herramientas médicas para poder causar dolor de manera más controlada y, lo más importante, remodeló el espacio para poder tener varias víctimas al mismo tiempo. La habitación ahora albergaba 3 de sus aparatos de sujeción, con forma de silla, orientadas para que cada una pudiera observar el tormento de las demás. Esta actitud fue determinante para la metodología revolucionaria de Guadalupe. Había aprendido que hacer que las víctimas observaran la tortura de las demás aumentaba exponencialmente el daño psicológico y le daba muchas fuentes de estimulación en cada sesión. La primera vez que las hermanas Vega fueron llevadas al sótano, Guadalupe fingió que era otra forma de lección en casa. «Les he preparado un programa de entrenamiento», dijo con la clase de autoridad silenciosa que sus cautivos habían llegado a temer. Algunas partes del servicio apropiado exigen una formación mayor que otras. Esta habitación está hecha para eso. Las hermanas fueron atadas en sus sillas de sujeción sin daño, dejándolas sentir la impotencia de su situación, mientras Guadalupe explicaba sus términos con la paciencia de una maestra, explicando algo a estudiantes especialmente lentos. Lo primero que se exige de una sirvienta doméstica es la obediencia ciega, empezó, paseándose lentamente por la sala para que cada muchacha tuviera que girar para seguirla con la mirada. La obediencia necesita entendimiento, y el entendimiento a veces pasa por experiencias que al principio pueden ser desagradables. Pero les prometo que todo lo que ocurra aquí será, en último término, para su bien. Luego probó la sala en sus hermanas administrando castigos menores a cada una, aplicaciones rápidas de herramientas calentadas que causaban dolor sin daño duradero, simulacros de casi ahogamiento que inducían terror sin riesgo real, descargas controladas de un dispositivo alimentado por batería que un médico corrupto le había proporcionado para sus experimentos. Durante estas demostraciones habló sin cesar, mezclando consejos prácticos con justificaciones filosóficas, creando una realidad surrealista en la que la tortura era una forma de enseñanza y el sufrimiento un privilegio. ¿Ves, Carmen, en que tu rebeldía solo lo hace más complicado para todas? Comentaría mientras presionaba metal al rojo vivo en el hombro de la joven. Y mira, Rosa,
cómo el egoísmo de tu hermana no me deja ir a hacer cosas más placenteras. Tal vez podrías inspirarla a ser más colaborativa. Esta técnica, forzar a las víctimas a observar y participar en el tormento de las otras, resultó ser devastadora. En cuestión de semanas, las hermanas habían pasado de ser una familia unida a rivales que luchaban por cualquier pequeño alivio a su tormento, incluso si eso significaba aumentar el sufrimiento de sus hermanas. Esperanza, como la mayor, tuvo que soportar el peso extra de sentirse responsable por sus hermanas. Guadalupe aprovechó esto sin piedad, recordándole a la joven una y otra vez que Carmen y Rosa estaban sufriendo por haberlas traído a la Ciudad de México. Todo esto podría detenerse con tanta facilidad. Susurraría Guadalupe en las sesiones nocturnas que se convirtieron en un macabro pasatiempo. Todo lo que tienes que hacer es pedirme que te transfiera sus castigos. Creo que les gustaría esa lealtad fraternal. Cuando Esperanza inevitablemente hacía este sacrificio, Guadalupe lo aceptaba temporalmente, antes de declarar que las otras hermanas también debían compartir el sufrimiento de su hermana mayor. El laberinto mental que creó no tenía escape. Cada decisión traía más dolor. Cada acto de amor era un arma para torturarse aún más. A finales de 1892, hasta la maestría de Guadalupe para disimular se veía exigida por el ritmo de sus actividades. La tortura simultánea de 3 víctimas consumía su tiempo y energía, dejándola agotada y a veces descuidada en su fachada pública. Aurelio, aunque drogado, había ido observando en su madre cosas que lo aterraban más que sus antiguas salvajadas. Ahora hasta hablaba sola en el almuerzo, discutiendo con fantasmas sobre técnicas y mejoras. Se había adelgazado enormemente. Sus ojos brillaban con fiebre y, a veces, olvidaba el aseo meticuloso que siempre había caracterizado su imagen. Lo peor era que ahora lo invitaba a ver su trabajo. Creo que eres lo suficientemente mayor como para comprender lo que he estado intentando hacer, le dijo una tarde de diciembre. Tu formación está incompleta sin el contacto con la naturaleza humana. Quizá debas aprender de lo que la gente es capaz cuando tiene una buena motivación. Aurelio rechazó tales invitaciones con enfermedad simulada y más drogas, pero podía sentir que la tolerancia de su madre hacia su evasión se agotaba. Empezó a sospechar que su próxima negativa podría costarle acabar en el sótano con las hermanas. Este temor le dio el empujón para hacer la primera cosa de adulta que jamás había hecho. Aprovechando los momentos de claridad entre una dosis y otra de droga, empezó a escribir todo lo que había visto durante los años delictivos de su madre. Sus entradas de diario se volvieron más detalladas, anotando horas, fechas y descripciones que podrían servir como evidencia si alguna vez encontraba el valor de llevarlo a la policía. 15 de diciembre de 1892. Oí 3 voces distintas gritando en el sótano anoche. Madre dice que solo ha contratado a 2 nuevas criadas, pero sé lo que oí. También permaneció hasta casi el amanecer, mucho más de lo que cualquier instrucción doméstica legítima podría exigir. 20 de diciembre de 1892. Descubrí ropa ensangrentada en la habitación de madre mientras buscaba más láudano. Cuando pregunté, sonrió y dijo que estaba colaborando con la formación médica de las criadas. Pero, ¿qué tipo de formación médica necesita tanta sangre? 28 de diciembre de 1892. Madre me rogó de nuevo que la acompañara al sótano. Cuando me negué, me dijo que era lo suficientemente mayor para actuar como una adulta, me gustara o no. Creo que quiere arrastrarme a lo que sea que esté haciendo ahí abajo. La crisis que revelaría los crímenes de Guadalupe
se inició el día de Año Nuevo de 1893, cuando una visita de rutina del párroco estuvo a punto de descubrirlo. El padre Miguel Herrera había llegado a dejar el recibo de la donación caritativa anual de Guadalupe y hablar sobre los planes para la próxima temporada de Cuaresma, pero llegó en medio de una de sus largas sesiones en el sótano. El sacerdote se quedó esperando en la sala principal, mientras Guadalupe trataba de terminar lo que estaba haciendo y llegar, pero los ruidos que venían de debajo de la casa eran demasiado fuertes, demasiado desesperados como para atribuirlos a las tareas del hogar. «Doña Bejarano», preguntó el padre Herrera, preocupado, «¿hay alguien enfermo en su casa? Esos ruidos indican que alguien está en problemas». La excusa de Guadalupe de que una de sus criadas tenía una fiebre que le provocaba delirios calmó al sacerdote por el momento, pero sus sospechas habían sido avivadas. Como la mujer más caritativa de la Ciudad de México, Guadalupe estaba acostumbrada a las visitas de los frailes, pero nunca la había visto tan inquieta o deseosa de terminar sus encuentros. El padre Herrera empezó a sondear discretamente entre sus feligreses por la casa de Bejarano. Lo que encontró lo inquietó. Algunos vecinos dijeron que los ruidos de la mansión habían sido más extraños en los últimos meses. Las quejas comunes sobre la disciplina doméstica se habían convertido en algo mucho más perturbador. Gritos que se prolongaban durante horas, el olor a carne quemada que a veces se filtraba por las ventanas y la ausencia total de las jóvenes sirvientas que se decía que residían allí. Pero más devastador fue el testimonio de los comerciantes que habían negociado con la casa. Un herrero dijo que le habían encargado aparatos de sujeción mucho más elaborados de lo necesario para controlar sirvientas rebeldes. Un médico reconoció haberle dado a Guadalupe instrumental y fármacos que no son para uso casero. Lo más alarmante fue que algunos vendedores se percataron de que Guadalupe ya no compraba tanta comida como antes, a pesar de que decía tener más personal doméstico. A medida que el invierno se adentraba en los primeros meses de 1893, las acciones de Guadalupe escalaron a nuevas profundidades de perversidad que pusieron a prueba incluso su considerable capacidad de crueldad. La tortura continua de las hermanas Vega, por más de 6 meses las había convertido de jóvenes saludables a sombras destrozadas que vivían en terror. La Esperanza, que una vez había sido la guardiana y la matriarca de la familia, ahora solo era una sombra catatónica que solo despertaba para accesos de furia violenta cuando era sometida a nuevas torturas. Su cuerpo era un testimonio de todas las técnicas de tortura que Guadalupe había perfeccionado. Quemaduras localizadas que dibujaban patrones en su piel, cortes deliberados que se habían dejado cicatrizar y se habían reabierto repetidamente, y señales internas que sugerían violaciones demasiado atroces para describir. Carmen había reaccionado de otro modo al maltrato constante. Se había adentrado tanto en la locura que a veces parecía desconocer por completo lo que le ocurría, conversando con compañeros invisibles y riendo ante atrocidades que deberían haber provocado gritos. Esta desconexión con la realidad frustraba y fascinaba a Guadalupe, quien veía en ello un reto para encontrar nuevas formas de abordaje que pudieran atravesar incluso el ensimismamiento absoluto. La menor, Rosa, de algún modo había conservado más de su razón que sus hermanas, pero eso solo hacía que su agonía fuera mayor. Sabía lo que le estaba ocurriendo a su familia, y sabía con horrible exactitud que su destino solo podía ser la muerte. Sus negociaciones con Guadalupe, tratando de salvar al menos a sus hermanas, dieron a su captora un juego infinito de levantar y aplastar esperanzas con precisión calculada. Pero Guadalupe empezaba a intuir
que incluso este teatro se acercaba a su fin. Las hermanas se morían lentamente por el daño acumulado de su tortura, y su muerte la dejaría nuevamente sin víctimas para saciar su creciente sed de sufrimiento. Este elogio la motivó a hacer lo que la destruiría. Empezó a planear la compra de nuevas víctimas, incluso antes de deshacerse de las actuales, para así tener un flujo constante de sujetos para sus experimentos. La oportunidad llegó cuando Julia Méndez, una viuda de Querétaro, llegó a la Ciudad de México con su hija de 14 años, Isabela, en busca de trabajo como sirvienta para mantenerse tras perder su granja familiar ante los acreedores. Guadalupe consideró a Isabela como una adición ideal a su colección, lo suficientemente joven como para ser controlada por completo, pero lo suficientemente mayor como para ser entretenida de manera sofisticada y lo suficientemente aislada como para desaparecer sin levantar sospechas de inmediato. Pero su deseo de poseer a esta nueva víctima la llevó a cometer errores fatales. En vez de dejar que las hermanas Vega murieran por sus heridas, aceleró sus muertes para hacerle lugar a Isabela. Más mortalmente, subestimó cuánto habían avanzado los esfuerzos de documentación de su hijo Aurelio y cuán cerca estaba de reunir el valor para actuar en base a ellos. La noche del 14 de febrero de 1893, Guadalupe Bejarano llegó al fin de su carrera como la mayor asesina serial de México. Había preparado lo que esperaba que fuera la última sesión con las hermanas Vega, una sesión final para eliminarlas y darle el mayor placer posible antes de empezar con Isabela Méndez. Pero Aurelio, envalentonado por el láudano y desesperado por su destino, había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Durante las semanas de planificación se había estado reuniendo en secreto con el padre Herrera, llenando al sacerdote de detalles sobre las acciones de su madre y buscando protección contra las repercusiones de sus revelaciones. La evidencia que presentó fue abrumadora. Sus diarios detallaban fechas y descripciones de sesiones de tortura, adquisiciones de víctimas y eliminaciones de cuerpos que se remontaban a años. Había dibujado la cámara de tortura en el sótano, mapeado las tumbas fuera de la ciudad y, lo más condenatorio de todo, testificó sobre el estado mental de su madre, retratándola como una sádica calculada en lugar de una mujer loca temporalmente por el dolor o la situación. El padre Herrera, horrorizado por tales revelaciones, pero sin saber cómo actuar sin exponer a Aurelio, había estado reuniéndose en secreto durante semanas con autoridades religiosas y civiles. El problema era que el estatus de Guadalupe hacía que cualquier denuncia en su contra fuera altamente arriesgada sin pruebas contundentes. Un juicio fallido destruiría a Aurelio y a cualquiera que participe en acusarlo. La respuesta vino cuando Aurelio acordó ayudar a la policía a recopilar evidencia de primera mano, abriendo el sótano durante una de las sesiones de tortura de su madre. La noche del 14 de febrero, mientras Guadalupe llevaba a cabo lo que creía que era el último calvario de las hermanas Vega, Aurelio abrió la puerta trasera de la mansión y condujo a un pequeño grupo de investigadores directamente a la puerta del sótano. Lo que descubrieron superó las expectativas macabras que había provocado el testimonio de Aurelio. La cámara del sótano en la que entraron esa noche de febrero perseguiría sus sueños por el resto de sus días. Lo que vieron allí estaba tan alejado de la experiencia humana que varios agentes vomitaron al instante, mientras que otros tuvieron que ser sujetados para que no atacaran a Guadalupe en el momento. Las tres hermanas Vega estaban atadas en sus sillas de sujeción, sus cuerpos cubiertos de signos de tortura tan metódica y sostenida
que establecer el alcance total de sus heridas llevaría semanas de evaluación médica. Esperanza estaba inconsciente. Su respiración era tan superficial que los médicos luego se maravillarían de que hubiera vivido tanto tiempo. Carmen estaba despierta pero no respondía, con la mirada perdida mientras las lágrimas corrían por su rostro. Rosa, a pesar de su estado crítico, todavía estaba consciente y trataba de hablar con sus rescatadores, aunque lo que murmuraba eran súplicas incomprensibles de muerte en lugar de rescate. Pero fue Guadalupe quien dio el elemento más aterrador a la escena. Cuando los investigadores entraron en la habitación, la encontraron todavía trabajando tranquilamente y sin inmutarse por su presencia. Estaba vestida con una especie de versión ceremonial de su habitual ropa negra, y su actitud indicaba que había estado esperando esta interrupción. «Caballeros», dijo con total compostura mientras aún sostenía herramientas de tortura, «supongo que tienen autorización para irrumpir en mis asuntos domésticos privados». Su respuesta, o más bien su ausencia de respuesta, demostró cuán desconectado psicológicamente estaba de la respuesta humana normal. Parecía sinceramente no comprender por qué lo que hacía era criminal, llamando a las sesiones de tortura lecciones morales, y a las víctimas estudiantes que necesitaban una enseñanza práctica. La evidencia en el sótano confirmó cada palabra de Aurelio y reveló atrocidades más allá de lo que él estaba demasiado traumatizado para registrar. Los investigadores encontraron diarios que Guadalupe había mantenido de sus métodos de tortura, con dibujos y notas que indicaban que había estado experimentando regularmente con formas de causar dolor. Hallaron instrumental médico transformado en utensilios de tortura, dispositivos de sujeción que revelaban conocimientos de anatomía humana y, lo más perturbador, una serie de objetos personales robados a las víctimas que utilizaba como trofeos. Pero tal vez la evidencia más condenatoria fueron las entradas del diario que mostraban el conocimiento total de Guadalupe de sus delitos y el daño que estaba causando. Lejos de la locura momentánea o los arrebatos incontrolables, había planificado y llevado a cabo sus sesiones de tortura con la frialdad metódica de un científico en un experimento. 15 de octubre de 1892, la resistencia de la hermana mayor sigue dando buenas ocasiones para ejemplarizar en las menores. El dolor familiar se siente como si se multiplicara en lugar de sumarse. Esta técnica necesita ser perfeccionada. 3 de noviembre de 1892. Observé que el aislamiento psicológico de la hermana mediana puede revertirse momentáneamente mediante ciertas manipulaciones amenazantes hacia sus hermanas. El instinto protector humano puede superar incluso un daño mental severo en las circunstancias correctas. 12 de diciembre de 1892. Iniciando la planificación de las últimas etapas para los actuales sujetos. Su desgaste es tal que seguir experimentando da cada vez menos frutos. Habrá que hacer nuevas compras pronto. La aprehensión de Guadalupe Martínez de Bejarano el 15 de febrero de 1893 eclipsó todas las demás noticias en México. Por primera vez en la historia del país, las autoridades habían encontrado restos de asesinato serial femenino, y no de cualquier mujer, sino de una de las mujeres más caritativas de la Ciudad de México. La diferencia entre la imagen pública de Guadalupe y sus delitos era tan grande que muchos se negaron a creer las acusaciones en un principio. ¿Cómo podía una mujer que había donado miles de pesos a orfanatos e iglesias, que había sido alabada por arzobispos y hombres de gobierno, que había conservado una impecable posición social durante décadas, cometer tales atrocidades? Pero la evidencia era abrumadora.
El estado físico de las hermanas Vega sobrevivientes dio evidencia clara de tortura sistemática. En la cámara del sótano había herramientas e instalaciones que no podían tener otro uso que el de causar dolor. Y lo peor, los propios diarios de Guadalupe registraron décadas de actividad criminal con detalles que no podían ser ignorados. Las audiencias iniciales comenzaron días después de su arresto, en una sala de tribunal llena de periodistas, reformadores sociales y ciudadanos curiosos por echar un vistazo a la mujer que había escondido tanto horror tras una fachada de respetabilidad. Lo que Guadalupe hacía en estos procedimientos dio más evidencia de su anormalidad mental. No mostró arrepentimiento por sus delitos, ni por el daño causado a sus víctimas, ni conciencia de por qué lo que hizo era criminal. Cuando se le interrogó acerca de la tortura de las hermanas Vega, respondió con la paciencia de una maestra que explica algo a alumnos muy lentos. Estas niñas llegaron a mí como campesinas ignorantes, sin modales ni moral, dijo con calma y razonablemente. Con la enseñanza rigurosa las estaba conduciendo a la purificación espiritual para su provecho en esta vida y en la otra. Que este proceso conllevara cierta molestia temporal era desafortunado, pero necesario. Su total falta de empatía hacia sus víctimas como seres humanos con derechos y dignidad mostró lo lejos que llegó su enfermedad mental. Para Guadalupe, las chicas que había torturado no eran personas, sino juguetes para manipular para su placer. Su dolor era solo un efecto secundario de lo que consideraba experimentación legítima. La Fiscalía, encabezada por el mejor abogado penalista de México, armó un caso exhaustivo y monstruoso. Registraron no solo los crímenes recientes contra las hermanas Vega, sino también los asesinatos no resueltos de Casimira Juárez y Elena Santos, apoyados por el testimonio de Aurelio y la evidencia encontrada en las tumbas que los diarios de Guadalupe habían descubierto. Médicos forenses declararon sobre la sofisticación de las técnicas de tortura, señalando que la exactitud y el repertorio de torturas evidenciaban una planificación y conocimiento de la anatomía humana. Observaron que Guadalupe había estudiado bien los efectos del tormento prolongado, creando métodos para intensificar el dolor sin causar la muerte inmediata. Lo más condenatorio fue el testimonio de los oficiales de la Iglesia, que habían estado investigando denuncias sobre la casa de Bejarano durante meses antes del hallazgo. Su investigación demostró que los asesinatos de Guadalupe habían sido un secreto a voces entre la alta sociedad de la Ciudad de México, encubierto no por desconocimiento, sino por falta de deseo de reconocer verdades incómodas sobre alguien que parecía estar por encima de toda sospecha debido a su posición social. El caso reveló una cultura de encubrimiento que priorizaba la reputación sobre la justicia, la cohesión social sobre la vida. Estas revelaciones condujeron a cambios en el sistema de justicia penal mexicano. Se aprobaron nuevas leyes que exigían la investigación de denuncias de personas desaparecidas sin importar el estatus social de quienes las denunciaban. Los médicos fueron más controlados en lo que vendían y cómo trataban a sus pacientes. Y lo más importante, se reconoció legalmente el término de asesinato en serie, con mejores castigos para el asesinato en serie. Pero tal vez el legado más perdurable de los delitos de Guadalupe fue cómo transformaron la manera en que la gente pensaba sobre el mal. Las imágenes de Posada inmortalizaron su leyenda como una advertencia sobre los peligros de fiarse de las apariencias y de defender a los más débiles. La cámara del sótano, en la que había realizado sus torturas, fue descubierta décadas más tarde por unos obreros que estaban renovando la casa. A pesar de estar abandonada durante años,
La habitación aún mantenía un aura de horror que hacía escapar a los hombres fuertes. El edificio fue finalmente demolido, pero los lugareños dijeron que los gritos de las víctimas de Guadalupe aún se podían escuchar en las noches silenciosas. Este enigma nos revela que el mal rara vez se anuncia con signos evidentes y acciones teatrales. En cambio, se disfraza de respetabilidad, actúa en los márgenes de los sistemas de confianza y se aprovecha de la incredulidad de la gente de que los monstruos puedan tener caras familiares. Los delitos de Guadalupe Bejarano no se lograron porque fuera sobrehumana, sino porque conocía la forma de manipular el sistema que se suponía que protegía a los inocentes. Nos enseña que los criminales más peligrosos son los más normales, los más respetables, los más confiables. Cuentan con nuestra negativa a pensar que nuestros ídolos puedan hacer cosas inimaginables y la usan como disfraz de depredadores. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o crees que Guadalupe se llevó otros secretos a la tumba? Deja tu comentario abajo, con ideas sobre cómo la sociedad puede proteger mejor a sus ciudadanos más vulnerables de los depredadores disfrazados de personas respetables. Si te gustó este relato de la primera asesina serial femenina de México y quieres más terror como este, suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que ame el terror. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo las sombras que la historia trató de olvidar.